Muy buenas tardes, les voy a explicar el día de hoy sobre la estructura del computador. Les voy a hablar un poquito sobre la historia de las computadoras. Fue en Pensilvania en 1946 que comienza a funcionar la computadora ENIAC. Estaba compuesta por 17.468 válvulas electrónicas. Es considerada como la primera computadora de uso general. Estos ordenadores se construyeron bajo la Segunda Guerra Mundial para transmitir información ultra secreta. Tenemos también la computadora Clementina, es la primera computadora científica en Argentina. El Instituto de Cálculo comienza sus actividades. Su director, el Dr. Manuel Sadowski, promueve el uso de Clementina para resolver problemas de importancia nacional. Era maravilloso en ese tiempo. Las cosas que podía hacer, que antes había que calcular a mano. Fue un gran avance y hubo muchísimo entusiasmo al realizar esta computadora. Ahora vamos juntos a resolver el ejercicio número 1 de la guía 3. Tenemos que encerrar con círculo los elementos que son computadora o contienen computadora que la ayuden a funcionar. Comenzamos con la cámara de fotos. Si bien su función principal no es la de una computadora, utiliza computadores para sacar fotos, por lo tanto la encerramos. El libro en este caso no tiene nada electrónico. El automóvil tiene una o varias computadoras para automatizar sus funciones. La computadora portátil, su función es la de ejecutar programas. La cortadora, otro ejemplo sería la cortadora de césped. Su funcionamiento es muy simple. No necesita una computadora para funcionar, pero sí necesita electricidad. Si observamos los objetos que encerramos, hay muchos artefactos que, si bien no tienen el aspecto de una computadora adentro, tienen una que la necesita para poder cumplir su función. En el ejercicio número 2, nosotros primero vamos a empezar a pensar y mirar a nuestro alrededor, los objetos que tenemos, cómo funciona. ¿Necesita de una computadora para poder funcionar? Tenemos un ejemplo, el semáforo. Entonces, este se encarga de encender y apagar las luces. Entonces, para realizar este ejercicio debemos de mirar cada objeto cómo funciona, y también si necesita de una computadora para poder usarse. En este ejercicio lo que vamos a hacer es identificar cuáles son hardware y cuáles son software. Los componentes hardware son todos los tangibles, lo que nosotros podemos ver. Y hay dos que están internos, que es el procesador y la memoria. Y los componentes software son todos los intangibles, los que nosotros no vemos. Por ejemplo, tenemos el primer componente que sería hardware. La aplicación de dibujo sería software. El control para el videojuego sería hardware. El videojuego de básquet sería software. Ahora que ya lo reconocimos, ¿será posible ejecutar programas de software si no tuviéramos hardware? ¿Podríamos jugar un videojuego sin pantalla, sin teclado, sin ratón? No podríamos. Entonces puedo decir que el software funciona si tenemos hardware para que los ejecute. O sea, necesitamos tanto de los componentes hardware como software, porque solos no hacen nada. Imagínense una computadora si no tuviera ningún juego, ningún navegador. Entonces las dos partes son muy importantes. Entra información, sale información. ¿Sabes qué tienen en común las computadoras? Pues reciben una entrada, realizan con ella un procesamiento y luego procesan una salida. En estos ejercicios debemos completar lo que falta en cada esquema.
En alguno les falta la entrada, en otro el procesamiento y en otros la salida. En este ejemplo, la entrada sería la foto a color de la llama Coti, ¿no? En un paisaje muy lindo. Y la salida es esa misma foto. Pero ¿qué cambio tuvo? Bueno, el procesamiento que hizo el teléfono fue que le aplicó un filtro y pasó de blanco a negro. Dice, para encontrar en internet información sobre las computadoras, ¿qué tenemos que escribir en el buscador como entrada? En este ejemplo tengo que averiguar cuál es la entrada. Veo que el procesamiento es buscar información sobre computadoras en internet. Y la salida son muchas páginas con información de computadoras. Entonces, ¿qué tenemos que escribir en el buscador como entrada? Bien, vamos a escribir la palabra computadoras para poder buscar en el navegador. En esta actividad observamos que la información que recibe una computadora puede ser un número, una palabra, figuras geométricas, una imagen como es la foto de Coti. Todo esto es información, igualmente las salidas. Entonces puede decir que en conclusión las computadoras son máquinas que reciben información, realizan alguna tarea o procesamiento con ella y generan una nueva información como salida. Bueno, es sorprendente lo eficaz que uno puede llegar a ser cuando tiene en sus manos este tipo de dispositivos, ya que hacen el trabajo más eficiente. Muchísimas gracias por su atención.